Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy hablaré sobre el tema Marcial Maciel, la amante y su hija. Muchas gracias por acompañarme. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, a que me regales un like y me envíes todos tus comentarios. Iniciamos. El tema de Marcial Maciel, la amante y su hija, forma parte de las múltiples revelaciones que salieron a la luz después de que se destaparan los abusos y la doble vida del fundador de los Legionarios de Cristo. Durante décadas, Maciel fue presentado como un hombre ejemplar, pero investigaciones periodísticas y testimonios mostraron que llevó una doble vida con relaciones sentimentales secretas. Se sabe que tuvo al menos una amante en México con la cual procreó una hija. También se ha documentado que tuvo otros hijos con distintas mujeres, en algunos casos bajo falsas identidades. Estas revelaciones no solo destaparon su hipocresía, sino que también evidenciaron la red de encubrimiento dentro de la iglesia, ya que quienes estaban cerca de él sabían o sospechaban de estas conductas. Estos hechos rompieron la imagen de santidad que por años sostuvo dentro de la congregación. Mostraron cómo el poder y la influencia que tenía Maciel le permitieron mantener relaciones ocultas, incluso mientras exigía a los legionarios votos de castidad y obediencia. La existencia de una hija lo convirtió simbólicamente en el reflejo de las contradicciones más graves entre su discurso y su vida privada. Y toda esta información dio paso a que el periodista del País, Jesús Rodríguez, contara todo esto en un libro titulado Marcial Maciel, la amante y su hija. Este libro salió a la venta hace algunos años y cuenta toda esta historia. En su refugio mexicano, el fundador de los Legionarios de Cristo representó su última farsa. En un ambiente de oración, rodeado por su congregación, vivió parte del destierro junto a su hija y su amante. Una vez consumada la dimisión de Maciel en enero de 2005, la primera etapa de su destierro fue Cotija de la Paz, en la región mexicana de Michoacán, considerada la más ultraconservadora dentro de la mejor tradición de la guerra cristera. Su pueblo, donde había fundado años antes el Centro Cultural Interamericano, una bella casa de retiro colgada sobre la ciudad. Sería la última vez que pisara en vida su pueblo, ese remanso verde surcado por ovejas y apreciado por sus quesos ligeramente especiados. Nada tenía de extraño que Maciel volviera a Cotija a lamerse las heridas. Lo curioso de la nueva situación es que el fundador, a sus 84 años, ya no viajaba solo, como había hecho durante décadas, saltándose las normas establecidas por él mismo que indicaban que los legionarios debían desplazarse de dos en dos para evitar las tentaciones y con un itinerario y presupuesto y alojamiento que debían ser aprobados por sus superiores. En esta última ocasión le acompañaban una mujer mexicana en torno a los 40 años, llamada Norma Baños, que se tomaba cada vez más libertades en la toma de decisiones en torno a la agenda del fundador, y la hija adolescente de esta, Normita Rivas Baños, que llevaba el apellido de una de las personalidades que adoptó Maciel en su vida, José Rivas, y que para cerrar el círculo de la impunidad macielista
estudiaría comunicación en las universidades de la Legión en México, en el Distrito Federal, bueno, ahora llamado Ciudad de México, Anáhuac del Norte, y después en Madrid, en Francisco de Vitoria, donde algunos miembros del Regnum Christi, recordemos que también el Regnum Christi está detrás de la fundación del Teletón, sabían quién era en realidad, según un sacerdote legionario que vivió aquellos acontecimientos. El libro se llama La Confesión y está escrito por Jesús Rodríguez. Y dentro de este libro podemos encontrar líneas como Marcial Maciel tenía línea directa con el Papa, los presidentes de México, con Lech Walesa y la familia Aznara. Cuando conocí a ese hombre yo era una menor, ni mi hija ni yo supimos quién era realmente hasta el final. El estrecho círculo de legionarios que descubrió la existencia de la hija de Maciel se taparon los ojos, los oídos y la boca. Normita Rivas Baños llevaba el apellido de una de las personalidades que adoptó Maciel en su vida, José Rivas. A finales de octubre de 2005, la señora Norma se quedó a vivir establemente en Cotija, en el Centro Cultural de la Legión, en un cuarto contiguo al que ocupaba Maciel. La relación entre ellos era de total familiaridad, entraba cada uno en el cuarto del otro como una pareja. Aquello comenzó a causar un enorme desasosiego entre los legionarios, las consagradas y los empleados que vivían con ellos en el centro. ¿Qué opinaba el piadoso entorno de Maciel de esas mujeres? Todos pensábamos que era una rica bienhechora, que daba dinero a la congregación y tenía confianza con el padre Maciel, como antes había tenido otras bienhechoras, Talita Retes, Pepita Gandarillas, Pachita Pérez, Etme de Galas, Dolores Barroso, Guillermina Dickins, Josefita Pérez, Consuelo Fernández, viuda de Certuche, Flora Barragán, recuerda un testigo. Esa mujer más joven que la media de sus bienhechoras anteriores frecuentaba las casas de la Legión y era muy querida por las consagradas que estaban al servicio de Maciel. No nos planteábamos nada más. Otros pensaban todo lo contrario, que era una mujer de nuestro movimiento del Regnum Christi y su hija, y que estaban escasas de fondos y a las que Maciel protegía. Nadie fue más allá, nadie ató cabos. ¿Cómo íbamos a poner en tela de juicio la conducta de nuestro padre y más aún suponer que eran su mujer y su hija? Esta hija de Maciel había nacido 20 años antes en México, en la misma época en que Maciel fue operado de un derrame cerebral en un centro médico de Houston, en Texas. Una intervención a la que siguió una larga y discreta convalecencia de 6 meses en México. Según un antiguo legionario, a partir de esa intervención ya no disimulaba con tanta eficacia sus salidas y entradas. Ya no fue el mismo. Sorprendentemente, en 2005, ningún legionario sospechó nada en Cotija de la Paz. O al menos, ninguno tuvo el valor de expresar sus dudas y sus pesquisas a sus compañeros. Aún no había sido anulado el voto privado de silencio de los legionarios, el juramento de fidelidad al fundador. La ausencia de crítica hacia los dictados de Maciel era su razón de ser como legionarios. Estaban educados desde niños en esa cultura de secretismo, y nadie, viera lo que viese, escuchara lo que escuchase, se creía con autoridad para criticar las actividades de Maciel fuera del conducto jerárquico de quejas. Según las normas macielistas, si un legionario tenía alguna queja que formular, lo tenía que hacer por el conducto reglamentario. El voto de no criticar no priva a los religiosos de la libertad de acudir al director general o al director territorial
o al propio superior para exponerle los posibles o reales defectos. Es decir, si algún legionario supo algo y lo denunció a su superior, la denuncia quedó ahí congelada. De saber a alguien algo sobre la vida de Maciel, tuvieron que ser las 20 personas que gobernaban y siguen gobernando la legión, pero no movieron ni un dedo. Y si alguno tuvo dudas, se lo comunicó militarmente a su superior por el conducto reglamentario. Muchas veces esa denuncia les costaría la salud, la razón y el puesto a varios legionarios. El padre Maciel era muy reservado, viajaba continuamente, dormía en hoteles y no daba cuentas a nadie. Son los argumentos más repetidos en la cúpula legionaria para escurrir el bulto. Maciel era impenetrable. El mismo director general actual, Álvaro Corcuera, me repitió por activa y por pasiva en Roma que nunca sospechó nada. Entiendo la sospecha de la gente, pero yo le garantizo que no teníamos ni idea. Quizá tendríamos que haber investigado más, pero Maciel era muy reservado y nadie se preguntaba en qué gastaba el dinero. El fundador es una figura dentro de cualquier congregación. Todos tienen un santo como fundador y nadie le cuestiona nada. Maciel era alguien muy particular. Era imposible entrar en su vida. Era muy reservado en sus viajes, en sus quehaceres. En su habitación solo entraban los que le ayudaban. Nunca usaba su despacho. Las reuniones se realizaban en salas de la dirección general o mientras paseábamos. No sabíamos nada de sus gustos y aficiones. Él tomaba todas las decisiones y siempre me pareció intachable, en claro contraste con todo lo que iba a saber después y que tanto sufrimiento me iba a proporcionar. Pero nosotros nos preguntamos, ¿nadie sabía nada? Es difícil de creer. Maciel tenía miles de seguidores en todo el mundo. Era una figura habitual en la curia, tenía línea directa con el Papa y los hombres más poderosos, desde los presidentes mexicanos a Lech Walesa o a la familia Aznar. Era un anticomunista furibundo, viajaba siempre en primera, pagaba en efectivo, se hospedaba en los mejores hoteles. Alguien tuvo que verle en alguna ocasión, como de hecho no cabe la menor duda de que le vieron. Otra cosa es que alguien se decidiera a hablar. Del 3 de mayo de aquel año 2005, solo 3 meses después de abandonar el poder, son unas fotografías que inmortalizan a Maciel vestido de paisano, algo que acostumbraría a hacer en los últimos tiempos, con un aspecto de jubilado octogenario, camisa de manga corta, pantalón azul y vientre orondo, en la casa de retiro de Cotija. A su lado, Norma Baños, melena azabache y resultón, vestido turquesa. Y Normita, la hija morena, menuda, vestida con un escotado conjunto blanco. Junto a la pareja y su niña, 3 consagradas del Regnum Christi, de total confianza del fundador, Teresa Vaca, Griselda Suárez y María Laura Moreno, sonrientes y complacientes, con las manos recogidas en el regazo y sus habituales cortes de pelo y atuendo de monja sin hábito de los 80. En otra imagen de la misma fecha, a ese curioso grupo se suman 2 de los pesos pesados de la Legión, los padres españoles Jesús Quirce Andrés, médico, rector de la Universidad Anáhuac de México, y uno de los propagandistas de la bioética legionaria, y el secretario de Maciel, el muy piadoso, a juzgar por sus escritos, Marcelino Nino de Andrés, hoy asistente de apostolado en España y hermano de José Ramón de Andrés, rector del Seminario de Salamanca, y también con una hermana consagrada. Pero, ¿qué pintaban esas 2 mujeres en esa casa de la Legión
inexpugnable para aquel que no perteneciera al movimiento en compañía del venerado padre Maciel, en calidad de que estaban cuando en aquel tiempo la legión era un feudo vetado a cualquiera ajeno a la congregación, aunque fuera un miembro de su familia. Imaginemos la escena. Otoño de 2005. En un rincón bucólico y aislado del México profundo, la paz espiritual de una cómoda residencia de retiro, un ambiente de paz y oración, sacerdotes y señoritas consagradas con votos de pobreza, obediencia y castidad que ni se miran, a los que está prohibido comer a la misma mesa, el fundador de una orden ultraconservadora mimada por Juan Pablo II y caído en desgracia, junto a su amante y su hija secreta. Una olla a presión que terminaría por reventar. El padre Marcelino, secretario del padre Maciel, intrigado por tanta frecuencia y la acogida tan amistosa y excepcional que recibían del fundador y la intimidad tan grande, va un día y le pregunta en un aparte a la chica quiénes eran y cuál era su lazo con Maciel. Explica un testigo que se ruboriza solo de recordar la situación. Ella, de repente, le dijo que era su hija, así por las buenas. No se cortó, algo que nunca había dado a conocer anteriormente ni repetiría después. Un bombazo para el pobre padre Marcelino. Obviamente, difícil de creer, pero ¿posible? El pobre padre Marcelino enseguida se puso en contacto con el padre Álvaro, el director general, para darle el dato, repito, hasta entonces desconocido. El padre Álvaro le dijo que iba a investigarlo, pero no sé si lo hizo. Supongo que no se extendió la noticia entre los miembros de la legión porque había que comprobarla primero. La afirmación de la chica era el único dato de que se disponía y había que averiguar si era una treta por parte de ella para establecer o exigir algún tipo de seguridad económica futura cuando el padre Maciel falleciera, o si acaso era verdadero. Corría el año 2005, el año de la muerte de el Papa Juan Pablo II, el año de la dimisión de Maciel, el año en que cayó la máscara. Maciel se había burlado de todos. Lo más curioso es que la propia mujer, Norma Baños, la madre de su hija, afirmó posteriormente que había ignorado durante muchos años la verdadera identidad de Maciel. En unas escuetas declaraciones en 2010 afirmaría que se había quedado embarazada del fundador cuando era menor de edad e ignoraba que era sacerdote. Yo nunca habría elegido este camino para mi vida. Cuando conocí a ese hombre, yo era una menor. Ni mi hija ni yo supimos quién era realmente hasta el final. El estrecho círculo de legionarios que descubrió en aquellos días la existencia del amante y la hija de Maciel guardaron silencio. Se taparon los ojos, los oídos y la boca. El padre Corcuera, al que tengo delante de mí en su despacho de Roma, con un gesto de aflicción al borde de las lágrimas, sabía en el otoño de 2005 que Maciel tenía una hija. Algunos legionarios adelantan a julio de ese mismo año el descubrimiento. En cualquier caso, en 2005 Corcuera lo sabía, y es lógico que se lo comunicara a su segundo, Luis Garza, y a su tercero, Evaristo Sada, y a sus 4 consejeros, así como a los principales superiores de la congregación. El actual secretario general, el correoso Evaristo Sada, intentó despistar a este periodista sobre la fecha del descubrimiento, situándolo un año más tarde. Cuando le advertí de que mentía, se escapó muy al estilo legionario con un "ya sabe que soy muy malo con las fechas". Yo creo que fue a finales de 2006. Mentía. La cúpula de la Legión sabía a finales de 2005 que Maciel tenía una hija a la que mantenía y una mujer con la que vivía.
lo sabía el padre de Andrés, habitual del círculo macielista, y lo sabía el padre Garza Medina, el hombre de los secretos económicos del holding Integer. Y no se lo dijeron a nadie hasta 4 años más tarde. La mayoría de los 3,000 religiosos de la congregación, de las 900 consagradas y de los 70,000 laicos, se quedaron colgados de la brocha en su incondicional defensa del fundador, que se encontraba contra las cuerdas ante el Vaticano. El secretismo es la seña de identidad de la Legión de Cristo, con más razón aún en 2005, con la Legión tambaleándose y Maciel enfermo y cuestionado. La mayoría de los legionarios no conocerían oficialmente este hecho hasta comienzos de 2009, cuando la noticia vio la luz en The New York Times y se extendió por todo el mundo. 3 años antes, el director general Álvaro Corcuera y su círculo inmediato tenían ya absoluta certeza de la paternidad de Maciel, tras haber encargado un análisis de ADN de Normita en una clínica estadounidense a partir de uno de sus cabellos que le sustrajeron de un cepillo del pelo cuando estaba en una casa de la Legión por mediación de una consagrada. El análisis se llevó a cabo en 2006 y salió positivo. No había duda de que era su hija de Maciel. Según otras fuentes consultadas, la cúpula de la Legión contrató incluso a investigadores privados para rastrear el pasado y los movimientos de dinero del fundador. En ese momento, con las pruebas de ADN en las manos, comenzamos a darnos cuenta totalmente de que Maciel nos había engañado, explica un legionario que trabajaba en la dirección general. Nuestra confianza se resquebraja. Si el padre Maciel ha sido capaz de engañar a todos durante 20 años con lo de la hija, es que las acusaciones por abuso sex que se han hecho contra él desde los 40 pueden ser ciertas. Lo de la hija nos hace caer la venda. La sanción del Vaticano de mayo de 2006 comienza a parecernos razonable. Hay patrones idénticos de hechos aislados y todo comienza a parecer posible por más que nos costara creerlo. Al respecto se sabe que el fundador de la congregación ultracatólica abusó de esta mujer Norma cuando ella era menor. Norma Hilda Baños dio a luz a una niña en 1987 con 26 años. Su hija tiene 23 años y viven juntas en un piso de lujo en Madrid. Esto es lo que se decía en el año 2009. Ya han pasado 14 años, así que su hija actualmente debe de tener 37 años. Norma Hilda Baños quedó embarazada cuando tenía 26 años y en 1987 dio a luz a una niña. El padre era Marcial Maciel, fundador de la congregación ultracatólica de los Legionarios de Cristo, a quien ella había conocido cuando aún era menor de edad. Durante años, la madre preservó celosamente el anonimato de la niña y de su padre, pero ahora que el Vaticano investiga la vida de Maciel, fallecido en 2008, su hija Norma puede convertirse en heredera de un imperio de 20.5 millones de euros. Yo nunca habría elegido este camino para mi vida. Cuando conocí a ese hombre, yo era una menor. Ni mi hija ni yo supimos quién era realmente hasta el final. Es la primera vez que Norma Hilda Baños pone palabras a su historia, y con estas, el secreto tanto tiempo guardado. El pecado que la persigue toma cuerpo ante ella. Al contemplarlo, las lágrimas se agolpan en sus ojos. El periódico Crónica la ha localizado en su santuario, una urbanización de lujo de Madrid. Está desconcertada, no es fácil el diálogo, tras el vano que va estrechando mientras
En torno a la puerta se abre un piso de 327 metros cuadrados. Aquí es donde vive desde hace unos años con su hija. En la casa no hay marido ni padre. Nunca lo ha habido. Su hija es fruto de una relación prohibida. ¿Quién sabe qué ficciones habrá tenido que idear esta mujer al ser preguntada por el padre de la niña? Todo con tal de no responder la temida verdad. Fue el fundador de la congregación ultracatólica Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel, quien la dejó embarazada cuando tenía 26 años. Al bebé, Norma Hilda Rivas, que en ese entonces tenía 23 años, ahora tiene 37, 38 años, le dieron el apellido de algún civil sin votos de castidad, o quizá el que habría adoptado Maciel en una de sus múltiples identidades falsas que empleaba para seducir a mujeres adineradas a las que exprimía hasta el último céntimo. No lleva su apellido, pero hay algo a lo que no puede renunciar: su sangre, su ADN. Ella es la hija del pecador y heredera de un patrimonio, el de los legionarios, que hay quien equipara con el valor de Repsol, una compañía con casi 20.5 millones de euros en activos. Lo está pasando fatal, lamenta su madre. Menos mal que he abierto yo la puerta, suspira preocupada por el frágil estado de ánimo de su hija. Todo esto ha sido dolorosísimo, no te puedes imaginar. Norma se desvive por proteger su intimidad, y más ahora que el Vaticano ha ordenado una investigación a fondo sobre ellas y todos los desastres: abuso sex, pederastía, amantes, ocultaciones, espionaje, escándalos económicos que dejó a su paso Marcial Maciel. Y también se sabe de la existencia de otra de sus mujeres, Blanca Estela Lara Gutiérrez, quien en entrevista con Carmen Aristegui, que ustedes pueden ver aquí el video en YouTube, Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus hijos Omar, José Raúl y Cristian platican cómo fueron víctimas del sacerdote cuando niños durante 8 años. Porque, aunque eran sus hijos, Maciel también abusó de ellos. La familia que formó el sacerdote Marcial Maciel en México reveló los excesos y abusos sex cometidos por el fundador de la Legión de Cristo. 3 de sus hijos, Omar, José Raúl y Cristian González Lara, junto con su madre Blanca Estela Lara Gutiérrez, lo retrataron como un gran mentiroso, usurpador de personalidades, manipulador y un hombre que cometió actos de pedófilo con 2 de sus hijos. En la primera entrevista que conceden a un medio de comunicación en la radio con Carmen Aristegui, dieron cuenta de cómo la alta jerarquía eclesiástica se ha negado a reconocerlos como hijos de Maciel, aunque Álvaro Corcuera, actual superior de los Legionarios de Cristo, ha tenido comunicación con ellos y exigieron al Vaticano resarcir el daño a todas las víctimas de abusos sex cometidos por integrantes de esa orden religiosa. Blanca Estela conoció a Maciel en Tijuana, Baja California, cuando ella tenía 19 años de edad y un hijo, y él 56, es decir, más de 30 años de diferencia. Le dijo que era viudo y buscaba una muchacha para casarse. Nunca cumplió esa promesa, pero mantuvieron una relación de 25 años, durante los cuales prevalecieron los engaños y las perversiones del sacerdote. Primero le dijo que se llamaba José Rivas, que era detective privado, luego que era de la CIA, y puras mentiras. Así me llevó todo el tiempo y yo le creí. Blanca narró los problemas que enfrentó cuando tenía que viajar con sus hijos, porque yo les ponía nada más mis apellidos. Pasó el tiempo y uno de ellos primero se llamó Raúl Lara Gutiérrez, después fue Raúl Rivas Lara, y en otro viaje en Relaciones Exteriores le advirtieron que hasta podrían meterla a la cárcel por esos cambios. Yo dije la verdad: lo que pasa es que mi esposo está fuera y me dio estos apellidos. Ignorante totalmente
me dijo, ya van a ser González Lara. En 1997, Blanca descubrió, cuando la revista Contenido publicó un reportaje sobre Marcial Maciel, con quien estaba relacionada. En la noche, él me llamaba por teléfono, le dije, ¿qué pasa? Hay una revista donde sales tú en la portada y dice cosas de abuso sex. Él lo negó. En ese tiempo, el prelado ya era considerado uno de los religiosos más influyentes en el Vaticano, aunque acumulaba acusaciones de pédera en su contra. Paralelamente, ya había reconocido con los apellidos de González Lara a los 2 hijos que tuvo con Blanca Estela y al medio hermano de estos. A Omar y José Raúl los hizo víctimas de abuso sex durante 8 años. Mi primer abuso sucedió en Colombia cuando yo tenía 7 años de edad. Yo estaba acostado con él, como cualquier niño, como cualquier hijo de familia con su padre a esa edad. Me baja el calzoncillo y me intenta vio. Por instinto humano reacciono y me muevo. Se da cuenta, no me fuerza, pero fue tan fuerte el impacto que hasta el día de hoy recuerdo que desayuné ese día. Ese fue el primer abuso contra José Raúl. Hacía que que le sacáramos fotos, él se quedaba con las fotografías, se hacía el dormido y nos decía que su tío le hacía lo mismo, que ensayáramos con él. A Omar, el medio hermano, lo dejó por primera vez en Madrid, en el Hotel Holiday Inn, me acuerdo. En ese entonces le dice a Raúl, oye, vamos a... Y niños pequeños sin malicia, estamos juntos. Me acuerdo de que se hacía el dormido y empezábamos a masturbar. Siempre nos decía que a él le dolía mucho la pierna, que durmiéramos al menos uno de los dos siempre con él, con el afán de que nos decía, cuando tienes un dolor en los huesos, caliéntenme la pierna porque me duele mucho. En Barcelona de momento nos decía, dense un beso, pero ¿por qué? En 1999 los muchachos platicaron a su madre lo que les hacía a su padre Maciel. José Raúl empezó a sentirse muy confundido y expresó su deseo de acudir con una psicóloga en Cuernavaca, pero su padre lo envió con el doctor Francisco López Ibor a una clínica muy prestigiosa en Madrid y lo hospedó en casa de Norma, otra mujer con la que procreó una hija a la cual le presentó como su tía. A los 19 años, después de ser atendido en la clínica López Ibor, en Madrid, José Raúl comenzó un tratamiento a base de neurolíticos y ansiolíticos para combatir rasgos obsesivos y humor subdepresivos. Tomó esos medicamentos durante 1.5 años, lo tenían permanentemente dopado. Él no podía hablar, siempre echando saliva por un lado, quejándose, recordó ayer la madre. Cuando reportó esos síntomas a Maciel y le dijo que lo llevaría al médico, el sacerdote le respondió, no, sigue dándole el medicamento, lo va a componer, eso lo relaja, está tranquilo, no pasa nada. Creo que este señor lo quería tener atontado para que dijera, pues sí, lo voy a volver loco para que este muchacho no pueda hablar, no diga nada, señaló Blanca. El hijo de Maciel descubriría después que los medicamentos prescritos por el psiquiatra López Ibor eran para enfermos de esquizofrenia, hiperactivos o que no podían dormir, además de que una de las pastillas que su propio padre le suministraba a ellos cuando adolescentes era el Darvocet T de 100 miligramos, que era un derivado de la morfina. Al respecto, Blanca narró que el legionario cargaba siempre un maletín de médico del cual sacaba un montón de pastillas que ingería antes o después de los alimentos. Decía que eran vitaminas, aunque ella sospechó que se trataba de Dro. Con Omar, el sacerdote Maciel siguió la estrategia de enviarlo a trabajar a Denver, Colorado. Ahí nos está desvinculando a nosotros como familia, separándonos, contó él. Al menor de los hijos no lo agredió, pero al parecer sí figuraba en sus planes hacerlo. De hecho, se lo pidió prestado a su mamá. Le dijo, nena, a ver si cuando Cristian tenga unos 8 añitos, me lo prestas o me lo das para que me lo lleve a Irlanda, para que también se prepare como Raúl. Blanca dijo que le respondió, sí, no te preocupes, yo te lo voy a prestar. Después de todo lo que le hiciste
¿A mis hijos todavía quieres que te preste a Cristian? ¿Qué les hice? Tú sabes que les hiciste. ¿Cómo crees que te voy a dar a mi hijo si a Raúl se lo llevó sin mi consentimiento a Irlanda? Contó acerca de un viaje vacacional a España programado para 15 días con los dos mayores, pero del cual Raúl regresaría 2 años después. Los hijos de Maciel mostraron a Aristegui cartas y postales para demostrar que tenían comunicación frecuente con su padre. La familia de Maciel ha buscado ser reconocida por la Legión de Cristo como tal. Para ello se acercaron primero al rector de la Universidad de Anáhuac, en ese entonces, Jesús Quirce, a quien le mostraron una boleta de calificaciones con la firma de su padre, como Jaime Alberto González Rodríguez, para que constatara que se trataba de la misma letra de Maciel. También hablaron con el obispo de Tepic, Ricardo Guati, uno de los encargados de auditar a los legionarios por indicaciones de Benedicto XVI. Además, le entregaron a Quirce una carta donde el superior de los legionarios les dice que abrió un fideicomiso para sus hijos, información que narraron fue confirmada meses después por Jaime Durán, consejero financiero de la Anáhuac, en presencia del rector. Pese a que su padre les aseguró que a su muerte los buscarían, Álvaro Corcuera, actual superior de la orden, y Marcelino de Andrés, para entregarles ese fondo financiero, nos han dado la espalda, señaló Omar. Los descendientes de Maciel exigieron al Vaticano que reconozca que a lo largo de décadas diversos legionarios de Cristo abusaron de seminaristas y de otras personas, pues se trata de actos criminales. Dieron cuenta que hace unos meses el sacerdote Carlos Carcheri, supuesto procurador de los legionarios de Cristo ante la Santa Sede, en nombre de Álvaro Corcuera, los invitó a dialogar mediante una carta en la cual los acusa de querer dinero a cambio de callar los abusos de su padre. Si bien valoramos todo el sufrimiento que nos ha relatado, le escribió a Raúl, y deploramos el mal que pueda seguirse del escándalo, como comprenderás, no podemos recoger peticiones de este género, que además son ilícitas. Preferimos buscar y afrontar la verdad, por dolorosa que sea, dice Carcheri. Blanca Estela solo hizo una petición a Benedicto XVI: no nos desampare. Y así es como hoy cerramos este recorrido por una de las historias más oscuras de la Iglesia y de México. El caso de Marcial Maciel nos recuerda que el silencio y la impunidad nunca deben ganar, que detrás de cada cifra hay vidas marcadas, heridas, que aún buscan sanar. A las víctimas, su voz no fue en vano. Hoy somos testigos de su valor y de su verdad. Que este recuerdo no sea solo un relato de horror, sino también un llamado a no repetirlo, a exigir transparencia, justicia y humanidad. Porque la verdadera fe, la verdadera comunidad, se construye en la luz y no en la sombra. Gracias por acompañarme en este viaje de memoria. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces llevemos siempre presente que la justicia comienza cuando nos atrevemos a mirar de frente la verdad. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, regálame un like y envíame todos tus comentarios. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.